¿Cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto este lunes 20 de octubre desde la ciudad de Guadalajara. Mi nombre es Alicia Hernández y estoy al frente del micrófono en Platicando en Familia. Hoy iniciamos la semana con un tema maravilloso, un tema que nos va a hacer reflexionar, que nos va a poner a pensar a todas aquellas personas que son abuelos, aquellas personas que hace tiempo que ya pasaron por este proceso del nido vacío, por todas aquellas personas pues que están en casa y de repente no saben qué hacer, o no hay, o no saben qué más pueden hacer cuando llegan a una edad adulta. Y hablaremos ahora de la importancia de los abuelos en la familia, qué significa, qué impacto tiene en nuestra comunidad, cuáles son los usos y costumbres, cómo reaccionamos, cómo actuamos cotidianamente con ellos o ante ellos. Bueno, para ello te doy la más cordial bienvenida y te proporciono nuestros datos de contacto para que participes con nosotros y nos dejes tu amable punto de vista y nos digas tú en casa si tienes abuelos o vives con alguna persona ya mayor. ¿Cuál es la dinámica que ustedes acostumbran o ellos qué hacen? ¿De qué manera se ejercitan o de qué manera ellos se sienten útiles en la sociedad o en el hogar? 3122-1190 y 3647-1883, líneas telefónicas en Guadalajara, 1040 de AM. Para nuestros queridos amigos que nos sintonizan a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, tenemos una línea directa que está lista para recibirles con todo gusto, 512-215-4909, y mi querida Charito está al pendiente para recibir las llamadas de ustedes y sus comentarios. Tenemos otra vía de contacto que últimamente está muy activa y es una red social bastante bonita con un grupo de amigas muy queridas y amigos también, www.radiomujer.com.mx. Ahí nos puedes ver, nos puedes saludar, nos puedes compartir a través del chat en la sala de Platicando en Familia. Y si quieres otro medio, está Facebook, Mujer, el Sexto Sentido, ahí también nos puedes contactar. De igual manera, un mensajito en Twitter, @enfamilia1040. Y saludo a Arturo Cervantes, a Chuy Preciado, a Charito y a Donají Castro, quien es la cabeza del equipo de Platicando en Familia. Alicia Hernández al micrófono, y el día de hoy te presento al doctor Juan Pablo Ledesma. Él es geriatra y nos va a platicar acerca de la experiencia que él tiene en consulta y además de su preparación académica respecto a los abuelos, esta forma de integrarlos a la familia. Doctor, te doy la más cordial bienvenida y te agradezco mucho que estés con nosotros hoy en Platicando en Familia. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento también de estar aquí. Gracias. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, Platicando en Familia, ya como el nombre del programa lo dice, es un programa en donde pues abarcamos los temas que conciernen a nuestras familias tapatías, mexicanas, latinas que viven en Estados Unidos, y que de alguna manera las dinámicas han cambiado. Entonces las familias ya no están nada más compuestas por mamá, papá y los niños. También están compuestas por el abuelo que quedó viudo, el papá que quedó viudo, o la mamá que quedó viuda, o los dos papás que viven, y la hija que se separó, se divorció, los nietos, etcétera. Entonces las familias tienen diferentes composiciones y nomenclaturas en este momento. Tú y yo platicábamos brevemente antes de entrar al programa y decíamos, bueno, ¿cómo incorporarlos en la vida dinámica actualmente? A ver, platícanos, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que todos estamos curiosos de saber cuestiones acerca del envejecimiento, porque definitivamente las cosas ya no son como antes, bien lo has dicho. Los años que demarcan o que delimitan esto de la tercera edad son los 60 años. Uh-huh. Y antes nuestros abuelos, nuestros abuelos, antes eran personas que a los 40 años ya eran personas muy mayores, uh-huh, y que tenían esta actitud de viejitos, lo voy a decir entre comillas, ¿verdad? Sí. Y al grado que a los 60 años ya estaban sentados en un equipal, con unas actitudes propias que la cultura o el contexto del siglo XX, pues así se los indicaba. Pero ahora vemos cosas muy distintas. Ahora las personas de 60 años siguen siendo tan joviales, tan activos, tan fuertes, que no la creemos, la verdad. O sea, y pueden tener 75, 80 años o más y seguir comportándose de una forma que, pues, 50 años atrás no era lo apropiado, nadie lo imaginaba. Entonces, hay un cambio de cultura, hay un cambio de paradigma, y estos abuelos que están envejeciendo
nos están enseñando una forma muy distinta de ver las cosas. Claro, por supuesto, porque afortunadamente ahora nos encontramos con abuelos, como bien lo comentas, joviales, incorporados a las redes sociales, Sí. Estudiando, terminando la secundaria, iniciando la prepa, o bien dándole continuidad a una carrera que dejaron inconclusa, o alguna otra actividad, como la pintura, la danza, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, aquí creo que hay varias cosas que tenemos que ir aclarando nosotros para nuestra propia vejez. O sea, una de estas es ir rompiendo estos esquemas o estos moldes que nos decían cómo era el anciano, estos como mitos acerca de la vejez o estos como clichés acerca del envejecimiento. O sea, tanto mitos buenos como malos, ¿no? Como por ejemplo decir algo bueno, ¿no? Decir que todos los abuelos son sabios, pacientes, tiernos y están a nuestra disposición, eso es un mito, ¿no? O sea, no todos son así. Y lo mismo, pensar que todos los abuelos o todos los ancianos o la gente muy mayor son personas que están deprimidas, que son dependientes de los demás, que tienen graves problemas de memoria, que usan pañal, que no tienen vida sexual, que no tienen amigos, que no salen de la casa, también es un estigma de la vejez. Sí, y entonces creo que habrá que ir aclarando las cosas, ¿no? Por supuesto. Sí. Además, a mí me llama la atención que para poder recibir esta etapa de la vida, que esperemos la podamos recibir todos, ¿no? Que es lo deseable, no hay que recibirla en el inmediato, sino que es parte de este proceso, ¿no? Madurativo. Sí, es que, bueno, uno de nuestros errores como menores de 60 años es que vemos a los mayores de 60 como si fueran otra cosa, ¿no? O sea, como que, bueno, ellos son aparte, así como los niños ven aparte a los demás, a los adultos, pero no, o sea, siguen siendo personas, obviamente, y no es que de un día para otro hayan envejecido, sino que están en un proceso continuo. Las personas vamos envejeciendo día con día, lo sabemos que después de los 30 años vamos disminuyendo en general todas nuestras funciones, lo cual es un proceso normal y lo cual no debe de darnos miedo, puesto que si nos cuidamos podemos llegar a tener 90 o más años y seguir siendo independientes y teniendo una buena calidad de vida. Pero creo que el problema es entonces que queremos ver a los abuelos como alguien aparte, ¿sí? Son seres humanos, son personas que siguen teniendo los mismos deseos, los mismos gustos, los mismos problemas que muchas veces que cuando eran niños, ¿sí? Y es por eso que hay que verlos como ese continuo, ¿verdad? Claro, por supuesto, este proceso tal cual, en el que no es de la noche a la mañana y que hay que ir logrando a través de cuidados, ¿no? De haber tenido alimentación, ejercitarse mentalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder ir prolongando y llegar con calidad de vida. Sí, pues yo los veo muy independientes a la gran mayoría de los que ahora son abuelos. Y bueno, no sé si la palabra abuelos aplique para todos, puesto que no todos son abuelos, no han tenido esa oportunidad. Pero, ¿cuál es su papel actualmente? Yo creo que... ¿Te parece, doctor Juan Pablo, si esa respuesta nos la dices ahora que regresemos de la pausa? Claro. No tardamos, estás en Platicando de Familia, quédate porque el tema apenas inicia. Estás a tiempo de incorporarte a Platicando de Familia, Radio Mujer. 4 de la tarde con 19 minutos, qué gusto que estés iniciando la semana en Platicando en Familia. 20, estás a tiempo de unirte a un tema maravilloso hoy acerca del rol de los abuelos en la familia, en nuestro núcleo, en la sociedad, en la comunidad, en nuestro país. Porque hay muchas diferencias, usos y costumbres. Es maravilloso ver cómo nos va a ir llevando de la mano, nos está llevando de la mano el doctor Juan Pablo Ledesma. Hoy él es geriatra, especialista en personas adultas, en adultos mayores. Y bueno, ya estábamos viendo, Juan Pablo, qué interesante lo que nos estás comentando. Y antes de irnos al corte nos mencionabas, ¿cuál es el rol, cuál es el papel que están jugando los abuelos o los adultos mayores en este momento? Porque no todos fueron abuelos. No tuvieron esa fortuna, por decirlo así. Sí.
Entonces, no todos tienen esa fortuna, pero sí, todos los que están vivos después de 60, pues tienen ese precio, ¿no? O sea, digo que ese premio, perdón, Sí, sí. puesto que la otra opción de no llegar a ser un adulto mayor, pues la otra opción es, lo conocemos, ¿verdad? O sea, pues si no llegas a mayor, es que te quedaste antes en el camino, ¿sí? Entonces, bien, el papel de ahora de los abuelos no ha cambiado. O sea, los niños de ahora no son diferentes de los niños de hace 300 años, no sé. O sea, los adultos igual y los abuelos lo mismo. O sea, su papel no ha cambiado. Que lo que caracteriza a una persona que ha llegado a cierta etapa en su vida es que empieza como que a aflojar un poquito la rienda, ¿no? Como que va entendiendo a base de las experiencias, que muchas veces las experiencias significan golpes duros en la vida, a base de eso va entendiendo pues que la vida puede ser más tranquila si no pone tanta resistencia y la va disfrutando poco a poco. Entonces, algo que caracteriza la tercera edad es precisamente esa como reflexión que da el tiempo libre o el estar libre de ciertas responsabilidades, estar libre de ciertas presiones tal vez económicas, presiones familiares, laborales, y eso va haciendo que la gente se ponga en contacto más con su espiritualidad. Eso es lo que caracteriza a los abuelos, idealmente, pero bueno, es que hay algunos que pueden llegar a tener muchos años y seguir sin comprender lo que se supone que debemos de aprender, ¿no? Esta sabiduría de la tercera edad es precisamente esa capacidad de observar con paciencia a todos los demás y, bueno, pues poderles aconsejar. Entonces, el abuelo de ahora es igual que el abuelo de antes. Es una persona que idealmente, pues, es una persona independiente, activa, que sigue participando dentro de un núcleo de la familia y que está más en contacto a nivel emocional con los hijos y con los nietos. Es un abuelo que tiene tiempo, cosa que a veces los adultos no tenemos, que tiene el tiempo de gozar el contacto humano, ¿sí? El abuelo es el otro extremo de la vida y hace contacto con los niños. El abuelo cierra los círculos de la familia estando en contacto con los pequeñitos. Por eso es tan importante que no perdamos esa costumbre muy buena como sociedad latinoamericana, mexicana, de conservar a los abuelos dentro de la sociedad, dentro de la familia. Sí, por supuesto. Incluso, bueno, dábamos razón, ¿no? Como en Japón o en la cultura oriental, es como un privilegio siempre cuidar de los mayores. En este momento también la dinámica social, sociocultural está cambiando. Sin embargo, se ha tomado como este respeto, jerarquía, sabiduría, ¿no? Sí. Cosas que anteriormente eran muy notorias. El abuelo siempre era el jerarca, siempre se le preguntaba a él y tenían su poder. Sí. Pero se lo fuimos quitando, se lo fuimos arrebatando en el siglo XX, puesto que como humanidad creo que tuvimos muchos errores en el siglo XX. Uno de ellos fue darle demasiado peso a las cuestiones materiales, productivas. Pues si ya no eres productivo, si ya no trabajas, ya no sirves a la sociedad, entonces mejor vete a otro lado, ¿sí? Y déjanos a nosotros pasar, los jóvenes, ¿no? Y en eso cometimos muchos errores también, puesto que se desplazó al abuelo dentro de la familia también. Ahora se le iba perdiendo una especie de respeto, ¿verdad? Que siempre se le ha tenido por ejemplo, hasta para organizar las fiestas. Ahora ya son las nietas las que organizan las fiestas y ya no dejan que se haga con las costumbres de la abuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas uno puede decir, puede decir, bueno, a ver, pues es que así es la vida, es que evolucionamos y tienen que uno irse modernizando, pero también decimos, bueno, pero entonces lo que nos une a la humanidad, en nuestra historia de la humanidad, es precisamente el abuelo de ahora. Sí, las personas que ahora tienen 70 o más años son las personas que están uniéndonos con
antes del siglo XX como humanidad. Totalmente de acuerdo, es como este eslabón. Es el eslabón. Que nos tiene precisamente unidos en el futuro con lo que ha pasado, y aun cuando la brecha generacional es tan grande, porque no me quiero imaginar de que pasaron de un siglo con una dinámica social distinta, y de repente la cuestión electrónica, la cuestión de redes sociales, internet y móviles, etcétera, es una cosa que los tomó desprevenidos, ¿no? Sí. O sea, no supieron en qué momento el mundo se vino realmente a apoderarse de sus familias. Así es. Y lo que nos espera, obviamente. Por ejemplo, tú ponías el caso de Japón, en donde pues son culturas, son muy longevos los japoneses, pueden llegar a tener 100 o más años y andar en bicicleta, ¿sí? A esa edad, y ser muy independientes, y por lo general tienen un hijo, máximo 2, entonces es común que vivan solos. Pero, y por eso es común que los cuiden otras personas ajenas, incluso hasta robots, por ejemplo, es algo maravilloso que en ellos se está resolviendo el problema. Pero es que entonces, a ver, ya se nos vino demasiado el siglo XXI, donde ya falta poco para que tengamos robots humanoides cuidándonos. Entonces, ¿en dónde quedó ese lado humano del abuelo, no? Entonces, ¿para qué sirve el abuelo? ¿O para qué sirve uno? Pues no lo veamos como alguien ajeno, puesto que todos nosotros en este momento estamos envejeciendo, y si tenemos fortuna vamos a llegar a ser mayores. Claro, además también vienen a ser este significado como de contención, ¿no? Ya lo decíamos, aparte de ser este eslabón, es una contención en donde su sabiduría y su experiencia no hay que minimizarla ni subestimarla de ninguna manera. La abuela siempre decía, ¿no? Entonces, eso es algo que a todos nos queda. Nuestras mejores decisiones siempre serán, casi siempre serán, cuando ponemos atención a lo que nos dicen los abuelos. Es muy importante ponerles atención. Pero ahora, pues es difícil, ¿no? Ahora ya los niños y los jóvenes ya, pues queremos saber algo y rápido vamos al internet, lo buscamos en Wikipedia y ya googleamos, googleamos, ¿no? Lo que sea, y nos brincamos la opinión. Pero recuerden que una cosa es la información y otra cosa es como el consejo ya digerido, ¿no? A base de la experiencia. Entonces, la labor o el rol del abuelo dentro de una familia no ha cambiado mucho. Lo que pasa es que, te decía, Alicia, que pues nos hemos hecho muy materialistas, ¿no? Entonces, el hecho de poner nuestra felicidad o nuestra seguridad o nuestros pies en el dinero, por ejemplo, o en cuánto gano, o en cuánto produzco, o en qué posición estoy, es algo muy peligroso para nosotros, para todos, puesto que llegará algún día que no tengamos eso. ¿Sí? No todos somos Hugh Hefner, o cómo se llama, o sea, no todos somos Rockefeller, no todos somos de la familia alta. Por lo general estamos en altibajos. La familia, la sociedad, nosotros mismos tenemos como que una meta trazada hacia lo largo, y imagínense, ¿verdad?, que uno va a llegar a una cierta meta que está muy lejana en el mapa, pero pues no es en planicie, son altibajos, son como una cadena montañosa donde uno va subiendo, bajando y así. Entonces, lo más probable es que tengamos altibajos. Altibajos, y que yo creo que también en este proceso es importante no perder de vista, doctor Juan Pablo, que al hablar de abuelos, al hablar de tercera edad, también es hablar un sinónimo de dignidad, es hablar de calidad de vida, es hablar de procurar sentir los menos miedos posibles por esos servicios médicos, o aquello que me pueda pasar y no haya quien me pueda apoyar, o yo a mi familia, ¿no? Vamos a una pausa y le damos continuidad al comentario. No tardamos, estás en Platicando de Familia de Radio Mujer, esperamos tus comentarios. 4 de la tarde con 34 minutos, está a tu disposición las líneas telefónicas 31 22 11 90, 36 47 18 83, y para la ciudad de Austin, Texas, 512 215 4909, comuníquense, es línea directa, y nos va a dar mucho gusto saber que estamos hermanados a través de Radio Mujer Internacional, y qué maravilla la tecnología, que podamos estar llegando hasta sus hogares o a sus oficinas o en sus vehículos, y aquí estar en su tierra hablando acerca de los abuelos. Ustedes, amigos de Austin,
tienen abuelos aquí en Guadalajara o son abuelos que viven allá, platíquenos la experiencia y en un momento dado, ¿por qué no? La diferencia entre ser abuelo en los Estados Unidos y ser abuelo en México. A ver, qué servicios, qué calidad de vida, qué garantías tienen y bueno, a mí me chocan las comparaciones, pero doctor Juan Pablo Ledesma, él es médico geriatra, nos acompaña este lunes, platicamos acerca de la importancia de los abuelos en la familia. Me va a encantar compartirte una llamada de una querida radio escucha. Adriana, muchas gracias por comunicarte. Tiene 62 años. Que recuerden que hay una historia sobre los abuelos. Uno debe tratar bien a los ancianos para que los hijos no nos traten bien cuando uno sea grande o anciano. Es una historia de la cobija y la abuela invisible. No sé si te refieres, Adriana, a algo. ¿Alguna lectura? Es una lectura de una historia de la cobija y de la abuela invisible. Bueno, pues la vamos a buscar, ¿no? Muchas gracias. Y tienes toda la razón. Sí, como dijo ella, como trates te tratarán. Sí. Lo que siembres cosecharás. Pues sí, hay algunos abuelos que viven mal, que la pasan duro, y hay que echar una mirada a su pasado, ¿no? ¿Verdad? No siempre las tragedias le suceden así nomás por nomás. Parece que no es que alguien se las busque ni nada, pero si llega a ser un abuelo abandonado, en donde los hijos, por más que tenga, no lo atienden, pues no sé, a veces, muchas veces, es porque él no fue un buen padre también. Entonces es una moneda que se te regresa. Sí, a veces. Esto se quedan rencores que no fueron sanados, no se habló, no se puso los temas dolorosos sobre la mesa, ¿no? Para ver una reconciliación. Vemos, bueno, desgraciadamente no podemos tapar el sol con un dedo, ni podemos tampoco decir que es la generalidad, pero sí vemos abuelos pasándola muy mal, ¿no? Sí, pasándola muy mal, pero también ahora es que no somos iguales ahora, también hay que comprenderlos un poco. Los abuelos de antes, los que ahora son abuelos, los jóvenes de antes vivían en otra situación también, y el común denominador antes era que sus papás, de los que ahora son nuestros abuelos, es que sus papás no eran muy expresivos. Ahora somos demasiado expresivos como latinos, como mexicanos, muy apapachadores, y hablamos y opinamos y todo eso, pero antes no, antes era, como decían, con la mirada me callaban, con la mirada me ponían en mi lugar, ¿sí? Y a veces se les pasaba la mano también, porque su forma de educar era como ellos fueron educados, y bueno, antes había mucha violencia, ahora ya pegamos el grito en el cielo, pero antes eran muy rígidos. Entonces también no hay que culparlos demasiado. Y las abuelas callaban en su silencio unas historias tremendas que nada más ellas lo sabían. Digo, exacto, los hijos lo percibían, pero no se comentaba, ni los hijos podían llegar a decirle, mamá, ¿no? ¿Qué te está haciendo mi papá? ¿O por qué tú estás permitiendo esta conducta? Era un silencio arduo, ¿no? O sea, tu papá se le respeta y se acabó. Así es, sí, se le guardaba mucho el respeto, y bueno, esa era como nuestra idiosincrasia. Ahora van cambiando las cosas, somos más abiertos, pero que también pues no se le pierda el respeto a los que nos estamos haciendo mayores, a los que vamos para allá todos, ¿no? Puesto que tendremos nuestro lugar y buscamos que sea un lugar digno también, ¿no? Seremos, yo no lo veo de una forma trágica, puesto que las estadísticas, si tú o cualquier persona busca ver envejecimiento a nivel mundial, en todos los países la pirámide poblacional se está invirtiendo, eso ya lo sabemos muy bien, pero lejos de verlo de una forma como alarmista, trágica, en donde todos van a ser con canas y bastón o silla de ruedas, y va a haber mucha dependencia, y van a consumir muchos medicamentos, y quién los va a cuidar, y quién les va a comprar los pañales, o sea, lejos de verlo así, yo creo que estamos cambiando nuestra propia cultura de envejecimiento, y sabemos que sabemos que si no te quedas en movimiento, o sea, si no permaneces en movimiento siempre hacia adelante, puedes venirte abajo, pero si sigues activo, pues tu calidad de envejecimiento va a ser muy buena, libre de enfermedades o con la menor dependencia física por enfermedades.
y sobre todo pues teniendo una actitud positiva ante la adversidad, que yo creo que ahí es donde radica el envejecimiento exitoso, en cómo afrontar las cosas con esa inteligencia de flexibilidad. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, y más en este momento que hay oportunidades, ¿no? Bueno, exactamente, ahorita todos tenemos no hay excusas. Y además hay más accesos para conservarte, y hay más accesos, más información de cómo mantener una actitud positiva, una mentalidad positiva, y se hace mucho énfasis en que la edad es lo que menos importa, ¿no? Sí, bueno, hablando de edades, tenemos diferentes edades, ¿no? ¿Verdad? Pero ya hemos desvinculado la edad cronológica, es decir, con la de nuestros años que llevamos aquí en la Tierra, sí, con nuestra edad fisiológica, es decir, cómo funcionamos, cómo por dentro estamos, y además de nuestra edad, pues cómo llamarla, emocional, o cómo nos sentimos. Sí. Es clarísimo que hay jóvenes de 80 años y hay unos viejos de 40. Sí. ¿Sí? Y entonces, ¿en dónde está la diferencia? ¿O en qué radica la diferencia? En la actitud. Eso es, pero esto no aplica pues solo a los mayores, esto yo creo que a los niños pueden tener una muy mala actitud ante su propia infancia, o los adolescentes, o los mayores, etcétera. Sí, la estima, ¿no? Tu propia estima, el amor propio, ¿no? Que sí, de repente, ¿en dónde quedó? Entonces eso que dices es muy importante, porque para ser un buen abuelo debes de basar tu felicidad no en cosas materiales y físicas, sino en el amor propio, dentro de ti, dentro de esta espiritualidad. Y no estamos hablando de que seas más o menos religioso, sino que pues que te dejes llevar con la vida, por la vida tranquilamente, porque en el momento en que empiezas a frustrarte, porque ya te salieron arrugas, ya no estás igual de fuerte, ya no aguantas tanto, ya no tienes esa capacidad de dinero que antes tenías, ya no tienes los amigos, tus contactos, ya no eres nadie en el trabajo, o incluso ya no tienes ese trabajo. Entonces dices, bueno, ¿y ahora quién soy yo en este mundo? Si ponemos nuestros puntos de apoyo fuera de nosotros mismos, la posibilidad de caernos hasta el fondo es mucha. Sí, la posibilidad de derrumbarnos y de caer en depresión y todo lo que se asocia a la depresión, pues es mucha. Sí, de generar vacíos, de aislarnos, de empezar a enfermarnos, ¿no? Sí, y es que esa es una de las peores enfermedades en el adulto mayor, o en el abuelo, o en el anciano, es pues la soledad. Sí. Ahora, hay instituciones, por ejemplo, preocupadas en el adulto mayor, que ofrecen actividades que los mantienen activos, incluso les ofrecen congregarse, les ofrecen transporte, ¿no? Hay empresas que son socialmente responsables, que también están tomando muy en cuenta a los abuelos. Sí, pues es que es una oportunidad también de negocio, si la gente lo quiere ver así. Sí. O sea, porque es un mundo que estamos geriatrizándonos, estamos haciendo todos los servicios apropiados a la tercera edad, así es que no se sorprendan al rato que haya supermercados para abuelos, o clubes para abuelos, o incluso yo les decía a unos abuelos, les decía en una conferencia, tables para abuelos, así. Digo, bueno, es con este tono, como llaman. Sí, o sea, que todo se puede geriatrizar, sí. Pero tienes razón, hay instituciones. El INAPAM aquí tiene actividades, el Instituto Nacional del Adulto Mayor tiene actividades como más bien de asistencia, ¿verdad? Para facilitar los servicios. Vamos a una pausa, pero regresando esténse muy pendientes al teléfono y a su aparato reproductor, porque para reproducir la radio, porque tenemos boletos que regalar. No tardamos. 4 de la tarde con 51 minutos, te tenemos sorpresas, no te despegues de radio, porque el doctor
Juan Pablo Ledesma, quien es nuestro médico geriatra, que está el día de hoy platicando con nosotros acerca de el impacto de los abuelos en la casa y, bueno, cómo desafiar este proceso, no más ya de la vejez. Nos quiere invitar a un evento padrísimo que tiene por nombre y por título Renacer en Plenitud y Alegría de Vivir. Es una conferencia, taller, y me encantó el título porque, bueno, aparte viene una aventura llamada Vida, el desafiante y fascinante mundo del envejecimiento, y me encantaría que nos platicaras de ello, y además nos tiene sorpresas. Sí, bueno, la sorpresa, pues son 2 pases dobles aquí para tu público, que pueda asistir este miércoles 22 de octubre en la Casa Loyola de las 5 a las 8 de la noche. Ojalá que nos puedan acompañar. Especialmente es una conferencia taller para personas o para jóvenes mayores de 50 años, puesto que son aquellos que están acercándose, ¿verdad? Que ya lo ven un poquito más de cerca, la edad de los 60, ¿verdad? Sí. Entonces es precisamente cómo tener otras actitudes o cómo cómo aterrizarte en esta nueva etapa de tu vida, donde no es que vayas a ser totalmente diferente, sino que vas a resetearte, vas a rediseñar tus días, ¿no? Porque pueden ser a partir de los 60 muchos años los que a uno le queden por vivir, o sea, y más con estas expectativas de vida, donde uno puede llegar fácilmente a los 100. La cosa es llegar bien. Entonces, este taller les ayudará a continuar con su proyecto de vida con expectativas diferentes y, bueno, aprender a hacer las cosas. Es que leer libros o escuchar conferencias no siempre es suficiente, tenemos que hacer las cosas. Entonces, en esta conferencia, que es un taller, también les vamos a enseñar, les vamos a decir, a ver, es bueno tener una actitud positiva, pero ¿cómo? Claro, o sea, pero ¿cómo no? ¿Cómo? Enséñame. Entonces, cómo lo o hago. Es importante no caer en la depresión y seguir sonriendo, pues, pero ¿cómo? Así, claro. Entonces ahí lo vamos a practicar con actividades físicas, con actividades de risoterapia, de abrazoterapia, o sea, cosas que son de verdad muy, muy emotivas. La gente puede llegar con una concha, una coraza emocional hacia sí mismo o hacia los demás. Y salen de este taller muy emprendedores en su propia vida, ¿no? Eso es muy emotivo. La gente sale con una nueva esperanza, una nueva actitud ante la vida. A mí me parece que esto es básico y hace la diferencia cuando te decimos qué hagas. Sí. Y cuando te dicen cómo hacerlo y aparte te lo demuestran y te dan ese camino que tú mencionaste, ¿no? Es resetearte, cambiar de chip y sí se puede. ¿Sí? La cosa es querer hacerlo. Sí, o sea, nunca es tarde para cambiar de actitud, nunca es tarde para lograr vivir como tú quieres, o sea, en eso radica la calidad de vida. Calidad de vida es vivir de acuerdo a tus expectativas, a lo que te hace feliz. No es muy utópico pensar en este siglo XXI que pues que los humanos estamos hechos para vivir felices y en ese camino todos andamos buscando nuestra felicidad, ¿no? Sí, pues aquí les vamos a dar algunas herramientas. Entonces, ¿nos puedes decir la fecha, el horario y el lugar, por favor, doctor? Claro que sí, gracias. Va a ser este miércoles 22 de octubre, sí. De las 17 a las 20 horas, o sea, de las 5 a las 8, van a ser 3 horas de taller. Y va a ser en la Casa Loyola, que está en la colonia Arco Sur, ahí por Lope de Vega, aquí en Guadalajara, Jalisco. Vamos a estar la maestra Leticia Romero Lima, quien es una máster en gerontología, y un servidor que soy internista geriatra. Pues bueno, ojalá que les podamos ayudar. Excelente, a mí me parece que es algo maravilloso, por supuesto que es un gran aprendizaje y una gran oportunidad para incorporar en nuestra vida actividades, una mentalidad diferente. Es una gran área de cambio, en donde, como tú decías, puede sonar utópico, pero es muy real. Es muy real y conforme más avancemos en la vida, más lo vamos a ver. Es que solamente hay que ponerle atención a los adultos mayores, escuchémoslos como antes. Y la gente se arrepiente de muchas cosas, de eso hay que aprender para no caer en esos mismos errores. Es que yo me arrepiento de no haber pasado con mis hijos más tiempo en la vida. Sí. Me arrepiento de haber trabajado 3 turnos, ¿para qué? Me arrepiento de no haber
de no haberle dicho basta a este canalla con quien me casé, o sea, Sí. por ejemplo, o sea, me arrepiento de no haber abrazado y haberles dicho que los quiero a mis hijos en su debido tiempo, ¿no? Entonces, la gente mayor de ahora se arrepiente de muchas cosas, hay que ponerles atención. Es importante y poder también regresar a este sentimiento de paz, de tranquilidad, en donde estos años bien vale la pena ya vivirlos, no como te han dicho que los tenías que vivir, sino ya desde un punto de vista de quién eres, ¿no? Rescatarte y sanar tu interior. Así es, y gozar la vida. Gozar la vida definitivamente. Doctor, a mí y a todo nuestro querido público, que de hecho te están felicitando también en el chat y están participando, doctor Juan Gracias. Pablo Ledesma, qué buen tema, qué buena información nos has proporcionado. Una reflexión de inicio de semana, una reflexión que nos llevemos puesta y que sobre todo tenemos el compromiso de poder practicar. ¿Qué nos dejas? Bueno, yo repito alguna frase de alguien muy inteligente a nivel matemático, que Einstein, ¿quién era Einstein? Sí. Que tenía una inteligencia emocional fatal, fatal, o sea, era muy malo con las cuestiones del trato humano y de la vida amorosa con su esposa, pero bueno, él dijo una vez que la vida es como andar en bicicleta, que para mantenerte en equilibrio Sí. tienes que seguir en movimiento. Así es que, pues nunca dejen de pedalear, todos ustedes, todos nosotros, sí, seguir siempre en este flujo de la vida que es como un río donde no podemos parar, donde un charco nos puede hacer la vida difícil, así es que hay que darle movimiento a esa agua, a esa vida. Eso es, a mí me parece que es vital, y esa frase, como tú comentas, de este personaje maravilloso de nuestra historia de la vida, fíjate, este genio, ¿no? Con esa inteligencia, y sin embargo sus emociones eran para decadentes de primera. Sí. A ver, doctor, participó el chat, participó también el teléfono, por favor, tú nos dices el pase para las personas que se comunicaron. Gracias. Ajá. Bueno, pues aquí entonces es Silvia Uribe, una de las ganadoras, y Josefina Ugarte. Ok, entonces tienen ya sus pases dobles para este miércoles y a estar listos, ¿no? Para poder aprender. Sí. Sí, entonces yo te voy a proporcionar a ti las personas ganadoras. Gracias. ¿Algún dato de contacto? ¿Un teléfono? Sí, Ya nos vamos. es el 3616-1902. Te agradezco muchísimo. Espero que pronto podamos volver a platicar de este tema. Ojalá. Muchas gracias. Quédate a continuación en Casa con Leti. Un abrazo. Hasta mañana platicando en familia en martes de Derecho Familiar.